Sí, Esdras capítulo 8. ¿Cuánto cree en Dios usted? ¿Cuánto cree en Dios? ¿Cuánto confía en Dios? Póngame atención allá atrás también, por favor. ¿Sí? ¿Cuánto confía en Dios? Las palabras que usted diga y los actos que usted haga van a mostrar si verdaderamente cree en Dios, si cree en lo que usted dice, o nada más, ¿verdad? Son puras palabras. ¿Cuánto confía en Dios? ¿Cuánto? Estoy meditando la pregunta, ¿cuánto confío yo en Dios? Vamos a leer aquí este pasaje. En el verso 21 dice: publiqué ayuno allí junto al río Jabá para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Llevaban Esdras, era sacerdote y escriba, fue tomado con el primer grupo de los que venían del cautiverio a poblar otra vez la ciudad, a reconstruir otra vez la ciudad de Jerusalén, el templo, los muros, las casas, ¿verdad? Y pues estaban en una situación, se habían acomodado, se puede decir, allá donde estaban, en aquellos pueblos de Asiria, y otros estaban en Babilonia, se habían acomodado, se puede decir, perfectamente, tenían ya sus bienes, todo eso, y ahora se tenían que mover. Muchos de ellos no conocían Jerusalén. Habían pasado 70 años de cautiverio y muchos habían nacido allá, en esas poblaciones. Y allí estaba Esdras llamando al pueblo para todos los que quisieran ir hacia allá. Ahí en el capítulo 8 yo conté más o menos como 1,300 personas que estaban allí en ese momento. 1,300 personas que estaban en ese momento ahí. ¿Qué se puede hacer con 1,300 personas? ¿Qué se puede hacer? Una gran manifestación, ¿verdad? La Guardia Nacional no puede con 1,300 personas. ¿Qué puede hacer uno con 1,300 personas? Cuando vamos a ir a tomar aquel lugar otra vez para nosotros, y vamos a hacerlo. Y los animo a que vayamos a hacerlo y vamos a conquistar aquello. ¿Y qué sucede? Puede ser que sí, ¿verdad, Salud? Puede ser que sí, alcancen esa conquista, pero ¿estarían confiando en Dios o estarían confiando en sus propias fuerzas? ¿Estarían dejando que Dios obrara, si esa era la voluntad de Dios, o estarían buscando su propia voluntad? Dice, estaba yo allí con todas esas gentes, y les solicité ayuno porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo:
La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. ¿Cuánto dependemos nosotros de Dios? ¿Sí? Dice, me gusta esa frase que usa Esdras aquí. La mano de nuestro Dios es para bien sobre los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Quiero que veamos esta mañana esa mano de Dios en nosotros, que confiemos, que acrecentemos, desarrollemos la fe. Hace 15 días que estábamos hablando de esto, de la fe, yo les decía que la fe es más valiosa que el conocimiento. ¿Sí? La fe, para Dios es más valiosa la fe, es más importante la fe que el conocimiento. ¿Cómo, hermano? Si yo debo conocer más de Dios, más Él me invita a conocer. Sí, es importante conocer, pero la fe es más importante, porque si no tiene fe, todo ese conocimiento se desvanece. ¿Cuántas cosas no ha aprendido de Dios en toda su vida mucha gente, muchos creyentes, y no saben confiar en Dios todavía? ¿Cuánto no han aprendido de Biblia muchos y todavía no saben confiar en Dios? ¿Sí? Queremos aprender a confiar en Dios, a confiar en nuestro Dios, a saber que tenemos un Dios que está de nuestro lado cuando nosotros estamos siguiéndole a Él. Y saber que cuando nos apartamos de Él, también debemos atenernos a las consecuencias de haberle desobedecido. ¿Cuánto estamos confiando en Dios? Es aquí donde nosotros aprendemos a conocer a nuestro Dios, a valorar a nuestro Dios, a estar en contacto con nuestro Dios. Quiero hablar de la oración principalmente esta mañana en cuanto a este tema que vamos a mirar, cuánto dependemos de Dios. Allí en el verso 21 al 23 que leímos, estábamos hablando, ¿verdad?, del cuidado de Dios. Esdras está solicitando a este remanente que se pongan en oración y en ayuno. Pone oración y ayuno, los dos juntos, para pedir el favor de Dios. Cuando usted va a un lugar o está pensando en, ¿cómo le puedo decir? Ahorita a ver qué pensamos, pero cuando está pensando en ir hacia un lugar, ¿en qué está dependiendo? ¿De cuánto dinero trae? ¿De cuánto hay de seguridad, de policías en el camino? De cómo está su vehículo, si está muy bien, si está al 100%, ¿en qué está confiando? ¿El camión donde me voy a subir trae seguro? ¿Traerá seguro? Ciertamente no estoy diciendo que sea malo prevenir, pero basar nuestra confianza en eso es ahí donde queremos ir al punto. ¿En qué estoy confiando? ¿Estoy confiando en Dios? Si es la voluntad de Dios que me va a llevar allá, que me está indicando que yo vaya para allá, o no es la voluntad de Dios que yo vaya para allá. Ya le pedí al Señor, ya le solicité al Señor si es su deseo que yo esté allá.
Entonces, nosotros estamos pensando en cosas como esta de un viaje o del cuidado de Dios en nuestra vida. Señor, pues yo quiero solicitarte tu cuidado en todo lo que voy a emprender, en todo esto, Señor, sabiendo que tengo una indicación en mi corazón, es tu voluntad, y quiero moverme para allá. Hay caminos muy peligrosos aquí en México. Ciertamente todos los caminos son peligrosos ya, pero hay caminos muy peligrosos que se anuncian demasiado en las noticias, y uno dice, ya no voy a ir por ahí, yo no voy a ir para allá porque allí me va a pasar esto, me va a pasar aquello. Pero a veces el Señor nos dice, tienes que pasar por Samaria, es necesario pasar por Samaria, tienes que ir. Señor, voy a ir, ¿sí? Voy a ir. Tú me estás mandando, Señor, guárdanos, cuídanos, dirígenos. Me pongo en ayuno y oración, dependiendo exclusivamente de Dios. ¿Sabe qué le había dicho? ¿Qué le habrá dicho Esdras al rey Artajerjes? ¿Qué le habrá dicho? Que le dio vergüenza pedirle apoyo. Dice el verso que acabamos de leer, verso 22, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, para más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. ¿Sabe qué, rey? Nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Este Dios todopoderoso hizo unos milagros tremendos con Moisés. Allá desbarató ejército, hizo y deshizo, y todo lo impresionante de lo que Dios ha obrado. Pero ¿sabe qué, rey? Pues nosotros vamos a ir para allá y ocupamos que nos cuide las espaldas, porque hay muchos enemigos y caray, ¿no me acabas de decir que tu Dios es todopoderoso y ahora tienes miedo de avanzar para allá lo que Dios te ha mandado a hacer? ¿No hablamos nosotros a veces de un Dios proveedor suficiente para nosotros, y luego andamos ahí diciendo, pues no tengo para comer, no tengo para esto? ¿Por qué no se pone a orar? ¿Por qué no se pone a pedirle a ese Dios proveedor? Es que pues la enfermedad y que ¿por qué no se pone a orarle a este Dios sanador? ¿No es nuestro Dios sanador? ¿No es nuestro Dios el proveedor? ¿No es nuestro Dios el cuidador? Les decimos a los paganos, yo creo en el Dios todopoderoso, y con nuestros hechos le estamos diciendo lo contrario. ¿Sí? Con nuestros hechos estamos demostrando que no estamos creyendo en este verdadero Dios. Ayuno y oración, hermanos, cuando queramos que Dios obre, que Dios se manifieste. Cuando queramos que Dios lo haga, póstrese de rodillas. Y ahí va a conocer este Dios, ahí va a conocer que usted tenía esa necesidad, no se la pidió a ningún hombre, se la pidió a Él, y cuando la provea, te va a decir, fue Dios, no fue Él, ni fue nadie, ni fue casualidad, porque fue Dios a quien se lo pedí. Es Él. Estos hombres, cuando yo estaba viendo esto, no estaba viendo aquí a Dios intervenir directamente en los milagros con Esdras, ni con Nehemías, ni nada de esto. Estaba haciéndolo como lo hace con nosotros.
Ciertamente el pecado de nosotros nos ha separado de Dios, ¿verdad? Para que Dios no se manifieste directamente hacia nosotros, pero Él obra, su manera de obrar lo hace cuando nosotros nos acercamos a Él en oración, por fe, por fe. Y cuando nos acercamos, Él empieza a manifestarse. Vamos a verlo ahora allá en Nehemías 1:4. Nehemías fue otro contemporáneo de Esdras y yo los veo, ¿verdad?, como hombres de oración a los dos, a Esdras, a Nehemías, y la importancia que debemos de tener de la oración en nuestra vida. No sé cuánto tiempo dedicamos a la oración, o está dedicándose a la oración, pero debe ser un tiempo muy importante, muy generoso con Dios en la oración. A veces ni por la comida oramos, ¿verdad? A veces vamos a orar y hacemos oraciones de express o like, una oración like. Ay, Señor, cuídame por el camino y en el nombre de Cristo, amén. Como si nada más fuera un protocolo para cumplir, para decir lo religioso que somos, pero no hay una sinceridad, no hay una concentración para indicarle a Dios: Señor, quiero que nos guardes, ¿verdad? Quiero que tú vayas conmigo allí. Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías vino un tiempo después a Jerusalén. Bueno, pero antes de que llegara su hermano, sus hermanos le indicaron cómo estaba la situación allá. Él no había ido. Él era uno de los que nunca había ido a Jerusalén. Cuando él nació acá, en este lugar de Persia, donde estaba sirviendo. Y dice que le dijeron, verso 3, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en las provincias están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemados a fuego. Cuando oí estas palabras, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Una situación difícil de los que habían regresado del cautiverio y estaban expuestos al mal de los enemigos. Y Nehemías se concentra, ¿verdad?, y se pone a orar. Él no dijo: ahorita yo voy a hablar con el rey y le voy a decir que mande más gente y más ejército para que nos proteja allí de todos los enemigos. Podía haber hablado con el rey esto, pero él se puso a orar. Se puso a orar. ¿Cuántas palancas tenemos nosotros para hacer cosas? O buscamos palancas para hacer cosas. ¿Sí? Y nos olvidamos de confiar en la verdadera palanca que nunca nos falla, que es Dios. Aquí está el Señor para apoyarnos, para dirigirnos, ¿verdad? Y aquí, antes de tomar esas decisiones, se pone en oración, ¿verdad? No estaba tomando las decisiones a la ligera, no estaba tomando las decisiones nomás para
No estaba tomando esas decisiones, les digo, a la ligera. Estaba primero en oración para ver qué es lo que iba a hacer, qué es lo que iba a suceder, ¿verdad? Les digo, no fue una oración expreso light. Fueron varios días que estaba ahí Nehemías en oración delante de Dios. Y a veces queremos nosotros que a la primera oración light que hacemos, Dios nos responda. Señor, quiero tomar esta decisión, respóndeme ahorita ya, en el nombre de Cristo, amén. Ni 5 segundos a veces estamos en la oración y queremos que Dios nos responda en la decisión o en la que le estamos pidiendo ya. Hermanos, Daniel duró 21 días pidiéndole al Señor, Señor, interven, haz esto, Señor. 21 días. ¿Y saben por qué duró 21 días? Porque Satanás estaba ahí atravesado en la respuesta. Dios había mandado la respuesta, pero Satanás estaba atravesado ahí interviniendo con el ángel que traía la respuesta y no lo dejaba llegar. 21 días estuvo postrado Daniel. Y déjeme decirle que Daniel era un hombre ocupado. 120 provincias a su cargo. Era como el gobernador, ¿verdad?, del estado de Jalisco. 120 municipios tiene el estado, pero era mucho más grande porque las provincias allá eran, abarcaba la India, abarcaba Europa, abarcaba gran parte de Asia. Entonces, estaba muy ocupado, supervisando todo. ¿Y saben qué pasó? ¿Qué pasaba? Que en la mañana, a mediodía y en la tarde, Daniel se ponía a orar. No me va a decir que usted tiene más ocupaciones que Daniel. Ay, no me queda tiempo. No me queda tiempo para orar, por eso no he orado en toda la semana. Si no tiene tiempo para orar, no le sirve de nada lo que hace, ¿verdad? No está firme. Dios se lo puede derrumbar en un momento todo lo que está haciendo. Ahí estaba Nehemías para tomar esas decisiones. Y empieza con su confesión en el verso 6, empieza a buscar las promesas de Dios en los versos 8 y 9, y cuando el rey le dice, ¿qué pides? En el capítulo 2, verso 4 dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Se presentó para darle la copa, porque él era el que probaba el vino antes del rey. Era el copero, y si el vino estaba envenenado, Nehemías se moría primero. Así que era un hombre de mucha confianza del rey. Y el rey le dice, ¿qué cosa pides? Ya me precipité, ya tenía todo planeado para pedirle al rey todo, pero no. ¿Saben qué hizo Nehemías? Se puso a orar todavía. ¿Para qué pierdes tiempo en la oración? Actúa y vas a ver que... No, hermanos, esa indicación no viene por parte de Dios. Viene de la dependencia de uno mismo, de querer hacer el yo, el número uno, el titular de lo que estoy haciendo. Pero cuando dependemos de Dios, tenemos que humillarnos delante de Él y depender completamente de Él. ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Qué cosas pidió después de orar? Le dije al rey, si le place al rey, verso 5, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá.
¿Qué cosa pidió Nehemías? Él no podía dejar ese puesto que él tenía. Era indispensable que él estuviera allí. ¿Qué le dijo? Si le place el rey, solicito que me envíe para allá. Hay cosas que usted hace que nadie más, puede ser encargado. Somos muy necesarios en unas partes, pero les digo, nos consideran a veces hasta casi indispensables. Pero dicen, si yo pido permiso, no me van a dar el permiso ahora. No me lo van a dar. Pero si creemos que Dios tiene un proyecto de su obra, que quiere que nos encarguemos nosotros y que Dios quiere que nosotros vayamos hacia Él, ¿creen que Dios no pueda cambiar las cosas? Para eso es la oración. Ahí es donde obra el milagro de Dios. Sí, ya tomé mis vacaciones. ¿Y qué pasa? Yo necesito más tiempo de permiso. Ocupo 1 año de permiso para estar allá. ¿Ah, sí? Pues manda una pandemia, ¿verdad? Ahí tienes todo el tiempo libre para que te vayas para allá. ¿O qué hace Dios? Dios hace cosas para que mueve el corazón de las personas que están ahí, mueve las circunstancias para que nosotros nos acomodemos a su proyecto. Y es ahí donde vemos la maravilla y el poder de Dios. La respuesta a la oración: envíame a mí. Señor, Rey, pues puedes mandar a unos 10 o 20 personas para que vayan allá a hacer esto. Yo desde aquí los dirijo. No, dijo Nehemías, envíame a mí. Es importante también esto porque cuando estaba Isaías allí viendo la gloria de Dios, el ángel le preguntó, ¿a quién enviaré? Y Isaías dijo, Señor, envíame a mí. Y cuando Dios quiere encargar a alguien de la obra y Dios le está llamando y le está diciendo, ¿a quién envío para hacer esta obra de aquí? Para hacer este trabajo para mí, ¿a quién le pido que lo haga? ¿Y quién puede decirle al Señor, Señor, envíame a mí? Aquí estoy. Estoy dispuesto, Señor, a hacerlo yo. Y puedo dejar todo aquello que me estaba afanando, lo puedo dejar por un momento para hacer tu obra, Señor. Envíame a mí. Ahí está la respuesta de Nehemías, que tomó esa decisión a través de la oración. Más adelante dice que le está pidiendo al rey otras cosas. Dice verso 6, 2:6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Cuando oramos no quiere decir que no estamos planeando tampoco, Cuando a veces me dicen que ya oraron a Dios y que Dios no les dio ninguna planificación, yo muchas veces también lo dudo. Porque cuando Dios nos pide algo, nos dice a un proyecto, también nos pide que lo planifiquemos. Vamos a ver gastos, vamos a ver de dónde van a salir esos gastos, vamos a ver el tiempo, cuánto va a durar ese tiempo, qué se va a hacer en ese tiempo. Y aquí Nehemías estaba ya listo para hacer el viaje. ¿Cuánto va a durar tu viaje? ¿Cuándo volverás? Después que yo le señalé el tiempo, al rey le agradó enviarme. Mire, rey, va a durar tanto. ¿Sí?
voy a estar haciendo esto y vamos a durar tanto. Ok, adelante Nehemías, adelante, perfecto. Otra cosita, rey, también estaba viendo que cuando vamos por el camino, ahí hay era como unas aduanas, ¿verdad? Nos van a pedir los permisos para pasar para allá, dice el verso 7. Además dije al rey, si place el rey que se den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta llegar a Judá. ¿Sí? Quiero las visas para pasar hasta allá. Ajá. Sí, yo no había pensado en eso, Nehemías, pero de acuerdo, ahí están. Ay, también otra cosa, rey, una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey. ¿Sí? Quiero también madera y me lo concedió el rey, porque era bien generoso el rey. ¿No? ¿Qué dice la última frase? Porque la benéfica mano del Señor mi Dios estaba sobre mí, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Porque Dios estaba allí conmigo, porque fue su plan de Dios, porque era el deseo de Dios, porque era el anhelo de Dios, y fue lo que yo pedí, la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos orar la voluntad de Dios? Conociendo la palabra de Dios, porque aquí está su voluntad. Y aquí, cuando nosotros oramos su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y ahí está la voluntad de Dios. Para tomar decisiones sabias, hermanos, necesitamos oración. Última cosa, capítulo 4, verso 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén estaban reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados y se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Aquí vamos a ver, acá en la primera parte veíamos en Esdras el exterior, ¿verdad?, de la gente que no conoce a Dios. Pero acá ahora vemos el interior de las gentes que ya conocían de Dios. Para enfrentar al enemigo necesitamos, hermanos, de oración. Siempre van a haber enemigos, sobre todo Satanás, que va a estar buscando la manera de destruirnos, de acabar con nuestra fe, de desanimarnos. Llevaban un proyecto que iba a la mitad, pero dice el verso 10 que la fuerza de los acarreadores se había debilitado, el escombro era mucho y no podemos edificar el muro. Se habían desanimado, se habían deprimido. No podemos, ¿verdad? Hay amenazas de los enemigos y están ahí constantemente echándole las amenazas, y vamos a ir a destruirlos, y vamos a ir, y vamos a llegar, y vamos a hacer esto. Y había gente que iba y venía y traía chismes de allá para acá y de aquí para allá, y pensaban, vamos a meterles esos chismes de que vamos a ir a atacarlos y vamos a ir a destruirlos. Y así estaban buscando la manera de que se desanimaran, dejaran de construir los muros de la ciudad. Y estaban allí viendo todo esto, estaban ya deprimiéndose. ¿Y qué hicieron? Se empezaron. Entonces oramos a nuestro Dios. Entonces oramos a nuestro Dios. Oremos por micrófonos también.
Entonces oramos a nuestro Dios. Qué bueno es, hermanos, cuando hay todo tipo de conflictos o desánimos, debemos depender de Dios. ¿Sí? Se puede armar equipo con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestros hermanos de confianza, armar equipos de oración. Cuando estamos armando equipos de oración, hermanos, créanme que nos vamos a fortalecer bastante y vamos a animarnos mucho. Ellos empezaron a hacer esto y empezaron a poner una guardia día y noche. ¿Sí? No porque estaban desconfiando en sí de Dios, sino porque estaban previniéndose también. Pero ellos oraron y pusieron la guardia. No significa que cuando nosotros ya oramos ya no vamos a bajar la guardia, no. Sí, si tenemos la posibilidad vamos a poner la guardia. No va a decir ya oré a Dios esta noche, oré 3 horas para conciliar el sueño. Voy a dejar la puerta abierta. Al cabo Dios me va a guardar y nadie se va a meter. No sea descuidado, no sea perezoso tampoco. Asegure la puerta, ¿verdad? Ya oró a Dios, pero también póngale el seguro a la puerta. Ese momento que uno ya se cansa, se siente que ya está acorralado, que ya no hay nada que hacer, ore a Dios. Ore a Dios. Verso 11, nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, eran los chismosos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. No tengan temor, acuérdense de este Dios todopoderoso. ¿Sí? Las palabras que le estaba diciendo Nehemías a los oficiales, dice a los nobles, pues a los que estaban dirigiendo la obra, no tengan temor delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Dios interviene en todo esto, hermanos, cuando nosotros le dejamos a Dios en oración toda esta causa. Tenemos un Dios que está al tanto de nosotros, quiere estar al tanto de nosotros, pero ahí está su mano lista para actuar a nuestro favor, pero quiere que oremos, búsquelo, dice Amós, buscadme y viviréis. Hay que buscarlo con todo el corazón. Queremos encontrarnos con Él, hay que buscarlo. Búsquelo en oración. Dedique ese tiempo, invierta ese tiempo en oración. La oración es sumamente indispensable. Separados de Dios, nada podéis hacer. Separados de Él, nada podemos hacer. Cualquier decisión que vayamos a tomar, llevémosla a Dios primero. Cualquier cosa que vayamos a hacer, o a ir a algún lugar, oremos a Dios primero. Cualquier enemigo que nos venga a asustar,
No importa qué gigante sea, vamos a orar primero. Dios es el que tiene la última palabra. Vamos a orar. ¿Cuánto dependo de Dios? ¿Cuánto dependo de Él? ¿Son puras palabras o en verdad confío en Dios? ¿Son solo palabras de un religioso o de verdad tengo fe en Dios? ¿Cuánto tiempo estoy orando? ¿Tengo una disciplina de oración? Tengo una disciplina de oración. Tenemos que hacerla. Tenemos que tener una disciplina. No digamos que estamos muy ocupados. Daniel lo hacía 3 veces al día, teniendo muchos asuntos que atender. Sí, si tenemos que dejar la televisión un rato, o tenemos que dejar a los amigos un rato, es más importante la oración. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu paciencia también. Ayúdanos a desarrollar esa fe en nuestra vida a través de la oración, confiando en ti, en todas nuestras decisiones, en todos los cuidados que tenemos que tener de ti, Señor, que tú nos prometes, y buscarte a ti, Señor, cada día como el Señor que eres en nuestras vidas, para hacer tu obra, para hacer lo que tú pides. Gracias. En el nombre precioso de Jesús. Amén.